¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles? Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Martín Suárez Faisal, es fiscal federal ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Una pieza clave, yo diría, en la justicia porque, bueno, tienen en sus manos delitos gravísimos como el narcotráfico, los delitos cometidos de lesa humanidad, la reconstrucción histórica de lo que fue la dictadura militar, la evasión impositiva, el narcotráfico, en fin, una serie de temas que vamos a hablar con él acerca de, bueno, qué mirada se tiene hoy de la justicia también, aprovechando la inauguración del año judicial y, bueno, cómo se investigan este tipo de temas. Enseguida con el doctor Martín Suárez Faisal. ¿Qué tal, doctor? Bien, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá. Los comienzos acá también, ¿no? De los estudios. Sí, por supuesto. Yo terminé el colegio secundario en el Colegio Nacional Simón de Iriondo y enseguida empecé la carrera de Derecho justamente acá en esta casa, en esta Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, y ni bien me gradué de abogado, ya empecé en la carrera docente. Ajá. También, en la cátedra de Derecho Constitucional y con posterioridad también en la cátedra de Derechos Humanos que se dictan para la carrera de abogacía. ¿Y es un poco por herencia familiar, digamos, la vocación o no? Bueno, sí, indudablemente, tanto mi papá como mi hermano se graduaron en esta universidad. Mi papá es uno de los docentes de mayor edad. Antiguos. Sí, más antiguos de toda la universidad, diría yo. En este momento también es miembro incluso del Consejo Superior, digamos, y tiene responsabilidades muy importantes en cuanto a la cantidad de alumnos que tiene, porque cada vez hay más ingresantes en la carrera y hace un trabajo muy duro, no obstante que su edad, digamos. ¿Y la inclinación por, digamos, la parte penal y específicamente la Fiscalía, por dónde viene? Bueno, eso también muy joven, entré en el Tribunal Oral de Santa Fe. Primero trabajé en la Defensoría, los primeros años, lo que me dio una visión muy interesante porque tuve la fortaleza de haber trabajado tanto en la Defensoría como en el Poder Judicial y ahora hace unos 10 u 11 años en la Fiscalía General, digamos, que hoy tengo a cargo. Ajá. Bueno, son temas claves, ¿no? En la política criminal, digamos, del país, en el escenario criminal del país. Estamos hablando de narcotráfico, lesa humanidad. ¿También se asume que el fiscal puede recibir presiones directas o indirectas frente a un caso determinado de estos tipos? Bueno, siempre si el que diga que no está presionado está mintiendo, porque las presiones, si bien nunca he tenido ninguna presión directa, las presiones son a partir de la sociedad que hace saber sus comentarios. Hoy vivimos en una época en que las opiniones son, además de muy diversas, son muy fáciles de ser emitidas. Estoy hablando de las redes sociales, de los medios periodísticos, de la multiplicación de vías de comunicación y de llegar a la gente con la opinión de uno. Eso me parece que es muy bueno para la vida democrática de una sociedad y, por supuesto, ahí uno siempre está sopesando y teniendo en cuenta las opiniones de los demás, pero lo importante es que siempre la decisión que se lleve a cabo, la decisión que se tome finalmente, sea la que a uno le parezca que es la que está ajustada a derecho, la que es la más conveniente para la sociedad y, en definitiva, tratar de dar soluciones y miradas que tengan la mayor capacidad de traer paz a la convivencia social, ¿no sé? ¿Cómo se hace para reconstruir, digamos, fundamentalmente uno de los delitos de lesa humanidad, de la represión, digo, por el paso del tiempo? ¿Ustedes qué hicieron? ¿Qué hacen en la Fiscalía? ¿Una reconstrucción histórica del tema? ¿Cómo?
Bueno, yo además de tener a cargo la Fiscalía General, tengo a cargo la unidad fiscal que se ocupa específicamente de la investigación y juzgamiento de los crímenes ocurridos durante la dictadura. Eso implica que intervengo tanto en la etapa de instrucción, en la etapa de investigación, como también en la etapa de juicio. Y bueno, y ha sido un camino muy largo y muy fructífero, diría hoy, hasta llegar a este momento y a esta mirada social también, porque vos recordarás muy bien, Guillermo, lo que pasaba allá por los años 2008, 2009, cuando estos juicios estaban por empezar, y ahí sí que estábamos en un momento difícil porque no toda la sociedad acompañaba, como sí lo hace hoy. No toda la sociedad acompañaba el reclamo de justicia que hacían las víctimas de estos graves delitos. Y más aún más atrás, en la década del 90, un manto de silencio muy grande. Por supuesto, por supuesto. La verdad es que, bueno, vos lo sabés muy bien por el trabajo comprometido que has hecho respecto a estos temas, pero que hemos vivido después del 83 y la vuelta de la democracia, hasta pasando por las leyes del perdón y los indultos de los años 90, que no los critico per se porque podrían encontrarse justificados en alguna situación histórica de un poder militar que amenazaba de desestabilizaciones e incluso con una vuelta al poder, que hicieron que llegáramos a esa situación de impunidad que afortunadamente, merced al trabajo fundamentalmente de los organismos y también de los tribunales internacionales, porque en este punto es muy importante destacar la labor que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarando en una jurisprudencia que después hizo propia la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no hay ninguna posibilidad, ningún dispositivo de derecho interno, como la prescripción, la cosa juzgada, el ne bis in idem, que puede impedir que un Estado tenga la obligación internacional de juzgar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en su territorio. Ahora, ¿cómo se hace para juzgar, Martín, digamos, porque acá juega el paso del tiempo también, es decir, testigos que se mueren, pruebas que desaparecen, hubo material que ha desaparecido, documentación que ha desaparecido. Es decir, ¿cómo se puede trabajar en ese tema, ¿no? Tratar de reconstruir históricamente algo que muchas veces, digamos, hay una carencia de elementos, ¿no? ¿Cómo? Sí, el trabajo de reconstrucción es muy difícil. El ejército argentino, antes de dejar el poder en el 83, dictó, además de una ley llamada de autoamnistía, sí, disposiciones que preveían que se debían destruir todos los registros que hubiera en los destacamentos o en los regimientos del ejército argentino, de toda la documentación relativa a la llamada en ese entonces lucha contra la subversión. Esa normativa determinó que sea muy difícil la reconstrucción porque más allá de que puedan encontrarse documentación relativa a los trabajos y destinos que tuvieron los encargados de la represión durante la dictadura, no hay registros de entradas de víctimas, no hay registros de lugares en los que estuvieron, incluso la mayoría de las víctimas dentro del circuito represivo en Santa Fe pasaron por lugares clandestinos, es decir, lugares que no estaban habilitados como dependencias públicas ni del ejército ni de la policía, las denominadas casitas, estos centros clandestinos que eran una vivienda que había alquilado el ejército argentino a través de los agentes secretos de la inteligencia y que ahí destinaba como lo que se conoce como chupaderos o como centros clandestinos de detención donde torturaban a las víctimas, las interrogaban y las tenían ahí detenidas un cierto lapso de esa detención. O sea, yo creo que pocos o casi ninguno habló del tema, ¿no? Salvo Silingo en algún momento, ¿no? Pero ¿crees que muchos de los actuales condenados por este tema se llevan secretos a las tumbas? Sí, decididamente. Es evidente que esa idea que tuvo la dictadura en sus últimos momentos de
de suprimir cualquier prueba que pudiera haber sobre esto en los establecimientos oficiales, esa idea continuó en todos los imputados de estos delitos que, salvo algunas excepciones, se han negado sistemáticamente a aportar datos de dónde están las víctimas, dónde están los desaparecidos, dónde están inhumados, en el caso que hay casos que ha sucedido eso. Y eso acrecienta y potencializa ese daño que se le hizo a las víctimas, porque lo que se ve mucho al tratar con las víctimas es que no pueden terminar, los familiares de las víctimas no pueden terminar ese duelo hasta no recuperar los restos de sus familiares y no poder hacerles un homenaje, no poder inhumarlos. En algún caso, hubo un caso en Rosario en donde un ex agente secreto del ejército dio datos respecto de que en un campo de propiedad del ejército argentino en la localidad de San Pedro, ahí cerca de Laguna Paiva, había habido enterramientos clandestinos y desde ese momento y aún hoy mismo estamos realizando excavaciones en distintos lugares que dieron como fruto que se encontró una fosa donde había los restos de 8 personas, 6 de las cuales pudieron ser identificadas y esos restos devueltos a los familiares. Y ese trabajo concreto en particular a mí es el que más me llena de satisfacción, porque desde el Estado se le da una respuesta reparadora a la situación que provocó ese mismo Estado durante la dictadura. Hubo en los últimos tiempos un cambio de paradigma también en lo que fue la detención de menores durante la dictadura militar y específicamente también sobre las mujeres que sufrieron todo tipo de vejámenes. ¿Eso está inserto dentro de la lesa humanidad también y la imprescriptibilidad de estos temas? Sí, exactamente. Ya en el juicio a la Junta, sí, en el juicio a las juntas del año 84, ya se recibieron testimonios de crímenes sexuales que habían formado parte del plan sistemático de represión de la dictadura. Pero nunca se le dio visibilidad, nunca se le dio autonomía a esa problemática, sino que siempre se lo circunscribió al mismo delito de tormentos, a la misma situación de privación ilegítima de la libertad y torturas en la que estaban insertas las víctimas. Pero con el correr de los juicios y a partir de los testimonios de las propias víctimas, generalmente mujeres, aunque también hubo abuso de varones, se fue visibilizando el problema y nos fuimos convenciendo de que esos abusos sexuales formaban parte de ese plan sistemático de aniquilación de opositores políticos que había montado el gobierno militar de los 70. Entonces, justamente aquí en Santa Fe, en el año 2010, en la causa Barcos, fue la primera vez en todo el país en que se declaró judicialmente que los crímenes sexuales formaban justamente parte de ese plan sistemático. Y con posterioridad, en la causa Facino, que se trató el caso de Alicia López, la militante de las ligas agrarias, que fue violada y posteriormente desaparecida de la seccional cuarta, también se trató, pero ya el tema con especificidad y se condenó a los autores de ese abuso sexual. Está el caso de Silvia Supo, violada y obligada a abortar, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso fue uno de los casos más duros desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de lo que generaban las personas, en los investigadores, en los operadores, las circunstancias que se pudieron probar respecto de los hechos que padeció Silvia Supo. Ella fue en uno de estos centros clandestinos de detención que yo mencionaba antes, que uno que se llamaba La Casita de Santo Tomé, fue abusada sexualmente por 3 personas integrantes de esos grupos de tareas que se denominaban La Patota, y producto de esos abusos sexuales quedó embarazada, y cuando el jefe de la Guardia de Infantería, que era el lugar en donde después ella fue devuelta, que fue Juan Calixto Perisotti, advirtió que ella estaba embarazada, según el propio relato de Silvia en el juicio del 2009, Perisotti le dijo: hay que reparar este error, hay que reparar este error. Y así fue como, para ocultar las pruebas justamente de esa violación y ese abuso sexual que se había llevado a cabo, es que
cometió un aborto forzoso sobre ella, la llevó a un local en donde aparentemente un médico le practicó un aborto, y después ella tuvo un tiempo de recuperación que fue justamente otra vez en este centro clandestino, acompañada por policías, hasta ser devuelta al lugar en donde estaban detenidas junto con las demás presas políticas. Vamos a hacer una pequeña pausa, Martín. Me gustaría hablar si la justicia federal está preparada para combatir el narcotráfico. El primer caso de condenas de trata tuvo Santa Fe, de trata de personas, ¿no? Y otros temas más acerca de la justicia hoy con Martín Suárez Faisal. Bien, seguimos con el doctor Martín Suárez Faisal. Bueno, hablamos en esta primera parte de lo que fue lesa humanidad, juzgamientos aquí en Santa Fe, casos realmente impactantes y, bueno, trágicos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero otro de los aspectos que hoy en día es pero muy preocupante es el narcotráfico en la Argentina. Es decir, la justicia federal de Santa Fe está preparada para esta oleada de narcotráfico, de lo que está pasando. Bueno, Guillermo, cuando yo empecé a trabajar en la justicia federal, que tenía 20, 21 años, y había muy pocas causas. En la cátedra siempre enseñamos, cuando hablamos de la competencia federal, que la competencia federal es de excepción. Y eso es lo que dicen los libros, pero sí. cuando uno va a la realidad, el legislador le ha dado a la justicia federal una multiplicidad de delitos. Recién hablábamos de los delitos de lesa humanidad, pero fundamentalmente el grueso del trabajo de la justicia federal en materia penal tiene que ver con el narcotráfico, la trata de personas, la criminalidad organizada en general, que incluye también los delitos económicos, la evasión fiscal, las falsificaciones de instrumentos nacionales. Es decir, que en este momento nos encontramos sumergidos en una competencia que excede notoriamente las capacidades físicas, no solamente de las personas, sino también de los edificios y de las dependencias. ¿Y qué opinas de una ley de narcomenudeo como se plantea en otras provincias? ¿Estás a favor o no? Bueno, yo ya me he pronunciado hace varios años respecto de este tema. He hablado con legisladores que me han consultado, he expuesto en medios públicos mi opinión negativa respecto de la implementación de esta división de la competencia entre narcomenudeo y narcotráfico, porque ambos fenómenos forman parte de la misma realidad, y segmentar la investigación de los sucesos vinculados con el narcotráfico a lo único que va a derivar, y lo único que derivó en las provincias que lo adoptaron, es en una multiplicidad de esfuerzos que en definitiva dan una solución de baja calidad para ese conflicto, porque las investigaciones se cortan en un punto, en cuanto se convierte en un delito a mayor escala, se corta la investigación, se remite a un nuevo órgano que va a investigar, que desconoce todo lo que pasó con anterioridad, entonces se segmenta y eso disminuye las posibilidades de éxito en la lucha contra el narcotráfico. Y además, o sea, muchos piensan que el narcomenudeo es en realidad hacer estadística pequeña y no ir al pez gordo, digamos, y qué es lo que interesa a la justicia federal hoy, el gran narcotraficante o no. Exacto, pero a partir de las investigaciones que se inician con los vendedores barriales o los vendedores a baja escala, se obtienen las líneas de aprovisionamiento, y es así donde se puede llegar a los proveedores de mayor volumen del material. Sí. Lo primero que hay que tomar conciencia, porque si no parece que estuviéramos hablando de una realidad extraterrestre, ¿no es cierto?, es que el problema del narcotráfico y el problema de la droga es fundamentalmente de salud pública, de oportunidades. Es un problema que tiene que encarar el Estado en sus tres niveles, lo tiene que encarar desde el punto de vista del progreso y de no desde el punto de vista policial. Y no desde el punto de vista policial judicial. ¿Sirve que metan un chico preso por tener 2 porros en una plaza? Evidentemente no, eso es un grave error, porque se destinan recursos públicos a una situación que de ninguna manera debe ser judicializada, sino que ese compromiso tiene que ser encarado por distintos departamentos del Estado
fundamentalmente desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la oportunidad laboral, de la oportunidad de estudio, de la oportunidad de deportes. Pero la ley Lopena, hoy por hoy, no está vigente. Bueno, está vigente, pero desde hace ya varios años, el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia dijo la inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en ese caso concreto y ha sido ejemplar para otros fallos que se han dictado en las jurisdicciones locales. Es decir, la tenencia de estupefacientes para consumo personal no está hoy eliminada, existe como, como un delito, sin embargo los tribunales no siempre declaran la inconstitucionalidad cuando se trata de escasa cantidad de estupefacientes y las demás circunstancias del hallazgo de esos elementos revelen que inequívocamente tiene un destino de consumo personal. ¿Desconfías también, cuando decís, en mi opinión es negativo el narcomenudeo, digamos, a la luz de, por ejemplo, ya comprobarse judicialmente bandas mixtas de policías, como por ejemplo el caso de Los Monos, el camión de Arroyo Leyes, un ex drogas peligrosas detenido y condenado? Es decir, esto también fue cuando la policía forma parte del problema y no de la solución. Sí, es evidente que es así. En el tribunal se llevó a juicio y se condenó al jefe de la policía de la provincia, a altos funcionarios policiales. Es incesante el juzgamiento de policías de la provincia de Santa Fe y también de otras fuerzas nacionales que tienen responsabilidad en estos hechos y que las investigaciones revelan que hay connivencia policial y cobertura y bueno, incluso en el caso Tognoli había un policía que hacía traslados de estupefacientes para uno de los narcos que fue condenado en la misma causa. Es decir, también hay una responsabilidad del gobierno de la policía, de la forma en que se gobierna la policía para lograr que estén controlados y que no se puedan, que haya un control patrimonial, un control de las actividades que realizan la policía, que sin embargo tengo que destacar, porque eso también es importante, porque generalizar en la expresión la policía está en la corrupción del narcotráfico es injusto, porque hay muy buenos policías con los que nosotros trabajamos habitualmente y que están comprometidos con la naturaleza de su función y que realizan justamente todas estas investigaciones y estos procedimientos que nosotros después llevamos a juicio. Como integrante del Poder Judicial, y finalmente una breve reflexión, el presidente de la Corte en la inauguración del año judicial habla de una crisis de legitimidad y una desconfianza de la gente. ¿Qué sentís en lo personal cuando se mencionan estas cuestiones? Bueno, creo que esa crisis de legitimidad existe, que justamente en la ciudad de Santa Fe no es un ejemplo de esa crisis de legitimidad, porque en particular respecto del trabajo que hace la Justicia Federal de Santa Fe hay una mirada social respecto de que se han destruido todas las grandes bandas narcos que operaban en la ciudad de Santa Fe, las grandes familias o clanes que operaban en la ciudad se han llevado a juicio y se han juzgado. Es decir, que la sociedad también lo reconoce. En este momento hay 550 presos detenidos a disposición solamente del Tribunal Oral Federal de Santa Fe y se realizan en esta ciudad 130 juicios por año sobre esta temática. Es decir, el trabajo es muchísimo el que se hace. Eso ha dado resultados en cuanto a que las bandas se han desarticulado y por supuesto la problemática del narcotráfico, el narcomenudeo y de la violencia que genera este tipo de fenómeno delictual, por supuesto que se sigue viendo en la calle, pero es porque el consumidor sigue yendo a comprar. La demanda nunca se termina, nunca se agota, y lo importante, a mi criterio, y la labor más eficiente que se puede hacer para enfrentar esa problemática tiene que ver con justamente desarticular las grandes bandas y evitar que se enriquezcan y de esa manera que no pasen a otros delitos también mucho más graves. Muchas gracias, Martín, por estar aquí. Un placer. El fiscal federal Martín Suárez Faisal.